va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo, como siempre para conversar de los temas de actualidad, de coyuntura. Y hoy con un asunto que créanme, durante toda esta jornada de viernes va a estar en la prensa, va a generar por lo menos comentarios en el ambiente político. Y es la situación que se vive en Montevideo Gas, el conflicto que atraviesa Petrobras también aquí en nuestro país. Bueno, estamos recibiendo a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, pero además dirigente del UNRWA. ¿Cómo le va? Gracias por venir, ¿eh? No, un gusto y felicitar el trabajo y el esfuerzo. Bueno, muchas gracias. Eh, Hay una situación de conflicto en Montevideo Gas que no es nueva, ciertamente lleva unos cuantos meses ya, pero que tuvo en las últimas horas del jueves algunos anuncios. ¿Lo sorprendió la manera en la que se dio a conocer, por lo menos algunas determinaciones por parte de la empresa? Bueno, yo creo que en el día de ayer se produjo un cambio cualitativo, digamos, de una situación de divergencia, de litigio legítimo entre las partes sobre cómo se administraba una situación, digamos, de un combo complicado con distintos ingredientes. Una firma como Petrobras que anuncia su intención de irse del país, una actividad, digamos, que es un servicio público, más allá de que hoy esté en manos privadas desde el punto de vista de los alrededor de 7.000 usuarios del gas por cañería que implican, digamos, un servicio regulado por la unidad reguladora de energía, etcétera. Un proceso de reestructuración en donde la empresa establece que son mayores los costos que los ingresos y que por tanto se debe reestructurar. Un planteo del movimiento sindical bueno, en fin, buscar la forma de arrimarnos a una reestructuración, pero consensuada. Los avatares de una discusión Pero está esto normal. normal, podríamos decir. En el día de ayer se produce un cambio cualitativo porque finalizado seguro de paro, ahí la empresa comunica por telegrama, digamos, que a algunos trabajadores se les establece, digamos, el horario, la fecha de reintegro, y a otros se los despide. Bueno, ahora cambió la cosa, ¿no? Porque hay despido impuesto, hay reestructuración unilateral, no negociada, O sea, y usted hay un dice, conflicto abierto. con el Digamos, anuncio de Petrobras cambia el eje de la discusión. totalmente. Ya no estamos en una situación de tensión, sino que ya hay un conflicto. Sí, para mí sí. Es decir, ojo, en esto yo vengo de una experiencia más bien industrial, metalúrgica, ¿no? Yo creo que una cosa es cuando hay diferencia, una discrepancia, una divergencia, que se puede dar perfectamente en torno a cómo es la suspensión del contrato de trabajo de una serie de trabajadores y cómo estos trabajadores, para ser estricto y exacto, se acogen a un derecho que tenemos nosotros conquistado, que es el derecho al seguro de paro. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa cuando hay despido, ya es otra historia, ¿no? Porque la empresa en el día de hoy, a pesar de los esfuerzos, y yo estoy muy molesto con la decisión de la empresa, porque quiero comentarte que el día miércoles nosotros tuvimos contactos con jerarcas de Petrobras aquí en Uruguay, impulsado y auspiciado por los propios trabajadores del gas y la dirección de UAOE Gas, en donde desde el secretariado del PIT-CNT solicitamos una conversación a la patronal. Nosotros le proponíamos para haber conversado en el día de ayer, jueves, al final nos dieron la reunión para el día de hoy, a las 12 del mediodía, pero en el medio, entre que pedimos la reunión y que se va a desarrollar ahora en un rato, la empresa comunica despido. Entonces Ahora, hay otra cosa, ¿no? Pero la empresa, cuando hace trascender la información, que aparte es verdad que lo hace trascender de una manera un tanto particular, no hay un comunicado, sino hay información que nos llega a los periodistas. Esa es la realidad. Sí, y a nosotros nos llega, a los trabajadores directamente involucrados, un telegrama colacionado, ¿no? Sí, yo digo, como manera de comunicación es una, por lo menos particular. Ahora, dice, vamos a reintegrar a 12 de los 16 empleados cuya suspensión del contrato finaliza el 10 de mayo. Eran 17, pero una persona ya fue reincorporada. En ese sentido, hemos notificado el despido y pagaremos los conceptos que fija la ley a 4 empleados con causal jubilatoria 2019. Es decir, le quedaban unos meses para jubilarse.
y procederemos al despido de 3 empleados con iguales características en torno al próximo 10 de julio. Es decir, el 10 de julio va a haber otros 3 despidos de gente que tenía causal jubilatoria para el año 2017. Pagando todo, cumpliendo con la ley, teniendo en cuenta que hay gente que se está por jubilar. ¿Es tan grave? Bueno, lo que sucede, uno podría decir, bueno, no es gente que se quede sin ingreso en tanto tiene causal jubilatorio. Por eso, hasta eso contempló la Pero empresa. en una reestructura, nosotros desde el campo sindical defendemos que la reestructura pueda ser consensuada. Y a los efectos de que sea consensuada, si la empresa en forma unilateral dice a fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, los despido, no es consensuado. Por eso nosotros veníamos trabajando, es más, vamos a persistir y vamos a insistir en esto. Si la empresa necesita que se desvinculen trabajadores, ¿por qué no hace un ofrecimiento? Como es de estilo en otras situaciones, nosotros tenemos en la actividad privada bastantes de estas situaciones, ¿no? Y tal vez puedan coincidir con personal jubilable o no, se ofrezcan trabajadores para salir de la empresa. Desde el punto de vista de la lógica, no de lo que estamos en la Lo negociación o en el Lo que conflicto. sucede es que la empresa viene imponiendo una reestructura por cuentagotas. Ahora está anunciando, la suma me da 7, ¿puede ser? Está anunciando el despido de 7 trabajadores. Pero la empresa ha dicho que desde su punto de vista hay un entorno de 30 y pico de trabajadores que debe desvincular. Y nosotros decimos, bueno, no, reestructura por cuentagotas no, abordemos la totalidad del problema. Y busquemos alternativas, digamos, que permitan mejorar eficacia, reducir costos, abrir, por ejemplo, procesos de eventuales salidas voluntarias y no ese despido señalado unilateral, porque si empezamos así, en definitiva, lo que está es una reestructuración ya impuesta. Nosotros tenemos una visión. Pero tiene derecho la empresa a hacerlo. Ah, claro. Y los trabajadores tenemos derecho a la huelga. Esos son dos derechos. Ya están en huelga, ¿no? Lo que hay es una huelga de hambre, pero la gente está trabajando. Sí, es hasta más que la huelga. No, yo me refiero a una huelga general por tiempo indeterminado donde se corte. Cuando se ponen las cosas desde el punto... Se corte el trabajo. Huelga, claro. Cuando se establece la discusión, es una discusión un tanto bizantina, ¿no? Bueno, las empresas tienen derecho a despedir, y sí, desde el punto de vista jurídico formal, las empresas tienen derecho a despedir con las limitaciones que tiene la ley. Ahora, es como una línea recta que corre y al costado hay otra línea recta. Si los trabajadores no están de acuerdo con cómo se procesan los despidos, tienen derecho a huelga. Esas dos líneas no se tocan ni en el infinito. No, está bien. ¿Cuál es el problema? Lo que uno piensa, insisto, no desde el participar en la negociación, no de hecho, yo como periodista quizás accedo a más información y digo, y bueno, puedo tener al momento de evaluar algunas otras herramientas. Puedo decir, bueno, quizás en la empresa en su momento se equivocó, yo creo que tuvo alguna actitud que no era necesaria. O por lo menos se pensó que iba a ser más fácil el proceso de salida. Me permito pensar eso. Me permito pensar también que quizás los trabajadores en algún momento tomaron alguna decisión un tanto apresurada, de un conflicto que se forzó no de manera la más amable. Es recontraopinable. Claro, por eso en ese sentido, es el campo de la opinión. Desde el punto de vista de la táctica. Hoy, este viernes, está bien que ustedes dicen, nos habían convocado a una reunión y nos comunican unas horas antes estos despidos. No parece ser una medida muy alejada de la lógica, y es más, insisto, cuando contemplan que sea gente con causal jubilatoria, lo que usted dice, no está dejando a nadie en la calle. No termina ahí la cosa. Porque ellos ya... ¿Ustedes están seguros que no son estos 7? Y por lo menos lo que ha manifestado la empresa en distintas opiniones, que ellos precisan una reestructura más a fondo. Cuando se discutamos el conjunto. No me hagas una reestructura por cuentagotas, porque el resultado es que está bastante comprometida desde nuestra perspectiva la atención a los usuarios, la calidad del servicio que se presta. Digamos, hay mucho que cambiar en ese sentido. Pero para eso está el gobierno, para fiscalizar. Bueno, ahí tenemos al gobierno con su rol controlador, su rol fiscalizador, a quien finalmente... ¿Falla eso? Yo creo que sí. A quien finalmente gestione la empresa y los trabajadores. Nosotros tenemos un conjunto de posibles aportes para mejorar las cosas que siempre la hemos... Primer elemento que está claro. Segundo elemento, los trabajadores han dicho que esta gente se quería ir y ahora lo anunciaron abiertamente. ¿No será que hay que hablar de buena fe? ¿Cuál es la salida? No anunciaron que se quieren ir de Motivgas.
anunciaron que se quieren ir retirando del país en un Anunciaron marco que de quieren una... vender las estaciones de servicio Petrobras Sí, eso no tiene nada que ver con este y el conflicto. tema de la distribución de combustible. Eso no tiene nada que ver con, Por eso con este digo. conflicto. Y Digo, tampoco de cambia... Montevideo Gas no manifestaron. Nos queremos irnos de Montevideo Gas. Manifestaron sí. Tenemos un negocio que nos da pérdida. Que Ellos- le pedimos al gobierno, dice Petrobras, ya en reiteradas oportunidades, que tenemos que cambiar la ecuación del negocio porque así no nos sirve. Eso es verdad, alguien puede interpretar como el paso previo a la retirada, pero no es un anuncio de retirada. Lo otro sí, lo de las estaciones y la distribución de combustibles. Bueno, sí es yo una- entendí, capaz que estoy leyendo más en general, que una empresa que se reestructura, que privatiza más de un tercio de sus existencias, que resuelve retirarse de sus inversiones en el exterior de Brasil, bueno, también está manifestando que se va de este asunto, que entre otras cosas dice que no les da ganancia, que tienen pérdidas, ¿no? Hay un juicio también en el medio. Hay un juicio en el medio. Entonces el menú Y es el lo... gobierno siempre les ha dicho, muchachos, la verdad, esto hablando en el sentido figurado, no para la gente no se entiende. No tenemos demasiado margen de acción. ¿Por qué? Y porque estamos en el mismo juicio. Y cualquier pieza que movamos nos puede perjudicar en ese juicio. Bueno, pero la bandera que ¿Qué? vamos a levantar es que no haya despidos impuestos. Es que se abra una negociación sobre la reestructura. Es que podamos nosotros concentrarnos en el esfuerzo por defender el trabajo, por mejorar el servicio, por inclusive si hay que ajustar de modo pacífico sin despido impuestos. Yo creo que esa es la agenda que está planteada. Evidentemente que los trabajadores en su momento no estuvieron de acuerdo con la privatización de esto, pero en las banderas del movimiento sindical en este instante, con independencia de una opinión más larga, más estratégica para otro momento, no está el asunto de que salga Petrobras y se la quede de alguna forma del Estado uruguayo. Está que levanten los despidos. El planteo que vamos a hacer nosotros en el día de hoy, que lo vamos a hacer, es que pasemos a foja cero con los despidos y se pueda ambientar en algún tiempo de negociación razonable, meter las manos en el asunto para tratar de generar algunos acuerdos de buena coexistencia entre el Poder Ejecutivo, Petrobras y los trabajadores, ¿no? Ahora, si hay despido, bueno, obviamente que va a haber resistencia sindical. Esto que le quede claro a la empresa. A todo el mundo. Si en un rato se confirman los despidos, se acciona otro paquete de medidas. Yo en el día de ayer consulté a mis compañeros del Secretariado Ejecutivo del PICNT, te lo doy como primicia esto, en estos momentos debe estar llegando el comunicado del PICNT para todos los gremios. Nosotros convocamos una mesa representativa para el día lunes a las 2 de la tarde. Esta mesa representativa extraordinaria tiene un punto: acciones de solidaridad con los trabajadores del gas. No vamos a dejar que la empresa Petrobras lastime el trabajo de los trabajadores, despida en forma impuesta y además, si pueden, compliquen, digamos, o rompan o debiliten la organización sindical sin una acción general del PICNT. Acciones solidarias. Por ejemplo, el tema FANCAP. Cortarle el suministro de combustible a Petrobras. Para mí, una buena y una sí y una no, con respecto a la decisión de la Federación ANCAP. Mi opinión personal, ¿no? La buena, la sí y la que saludo. Bienvenido el gesto solidario de los trabajadores de la Federación ANCAP. Esa es como el tilde para adelante, ¿no? El tilde hacia atrás, capaz que no es consistente lo que en definitiva hacen los trabajadores de la Federación ANCAP, que es un anuncio con un camino hoy, en este momento, mañana no sé, en el cual nosotros le vamos a insistir a Petrobras a que levante los despidos y apueste al diálogo, digamos, ¿no? Capaz que no es del todo consistente. Pero Porque cuando usted dice medidas de acción solidarias de parte de otros gremios. una movilización con paro de todo el PICNT en el área metropolitana, por ejemplo. Una especie de paro general, no nacional, Por sino ejemplo, metropolitano. por ejemplo, en solidaridad con los trabajadores del gas. Porque esto hay que vincularlo con el planteo que hizo nuestro PICNT el 1 de mayo, digamos. Pero no medidas de, o sea, eso es un paro, la posibilidad de un paro general metropolitano, pero no, por ejemplo, esto de que otros gremios también, de alguna manera, vayan tomando medidas de aislamiento, bloqueo. Bueno, eso, los gremios son autónomos para tomar sus decisiones. Yo te estoy diciendo ahora... No, pero usted habla de medidas solidarias. Las del acciones del PICNT como Ah, tal, del conjunto, ¿no? Que a mí me parece que también desde el punto de vista de la información es muy importante que la gente tenga información de primera mano de los trabajadores sobre esto, ¿no? Esto hay que vincularlo al planteo estratégico del PICNT de centrar, hecho el 1 de mayo, centrar en el trabajo de calidad, apuntar a las condiciones de una política industrial que ayude a diversificar la matriz productiva,
generar las condiciones para defender negociación colectiva, libertades sindicales, pero avanzar, digamos, en materia de la vida de la gente, trabajo de calidad, salud, educación. Es toda una estrategia de carácter general, ¿no? Ahora no es el tiempo para hablar del tema del trabajo, la automatización, vaya que sí hay temas para... Usted en las últimas horas hizo referencia cuando habló del tema este de Montevideo Gas y bueno, cierta hostilidad del gobierno de Bolsonaro hacia nuestro país. Sí, yo me pregunto si no hay algo de eso, ¿no? Porque, por eso, sí, por eso yo le iba a hacer la pregunta directamente. Usted fue bastante cuidadoso en decir, y bueno, no sé, ¿no habrá que pensar si esto no es una represalia? Y lo que pasa es que el ¿Pero es una pregunta capciosa o es una pregunta... No, yo lo estoy pensando, sí, claro, porque yo le pido una reunión a Petrobras para dialogar. Me dicen que sí. En el medio despiden a la gente. Es raro, ¿no? Yo como gesto hasta de diferencias, pero de buena vecindad, si el movimiento sindical al más alto nivel me pide una reunión, no he hecho a la gente. Por lo menos antes de la reunión, ¿no? Espero a que se desarrolle la reunión y si tengo diferencias, actúo, ¿no? Hay ahí un ataque muy feo a la negociación colectiva, no es solamente a nosotros desde el punto de vista de los trabajadores sindicalizados, sino al concepto de negociación colectiva. Fíjate qué paradoja. Hay algunas empresas importantes que están de acuerdo y nosotros coincidimos con promover mecanismos de negociación previa antes de tomar medidas que afecten a la otra parte. Esta gente ante una reunión que le pide el PCNT, negociación previa ninguna, ¿no? Pero usted dice, no sé si no hay atrás de esto alguna agresión del gobierno de Bolsonaro. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Que hay una animosidad? Y yo qué sé, yo actuaría de otra manera. No, eso queda claro. Le pregunto cuando usted interpreta, porque es una interpretación. Sí, claro. Esta es una empresa estatal en Brasil. Sí. Empresa que se está achicando, que se está privatizando, del mismo gobierno, dirigida por el mismo gobierno que ha disuelto el Ministerio de Trabajo. Que dice que a los rojos... ¿Pero por qué sería una agresión hacia nuestro Y porque país? están complicando las cosas, nos están llevando a todos a una situación de conflictividad que, por lo menos a priori, nosotros no la inventamos, digamos, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, Petrobras, cuando usted dice el proceso de achicarse, no es solo en Uruguay. Claro, pero lo hace en Uruguay pasándole una aplanadora a toda forma de diálogo y de negociación colectiva, ¿no? Petrobras convocó la mesa representativa. No estaba planteada esta mesa representativa. La invitación a usted no estaba planteada. Esta mesa representativa que hacemos nosotros es una respuesta a las acciones que ha hecho Petrobras. Bien. Vamos a cambiar de asunto. Tengo tantos temas. Automatización. Usted es dirigente metalúrgico. Uno podría decir, bueno, industrialmente también. Pero la UNRWA que une a los trabajadores metalúrgicos y ramas afines abarca, no sé, hasta estaciones de servicio. Estaciones de servicio, ahora que estábamos hablando de esto de Petrobras, uno va en Estados Unidos y el auto se sirve la nafta solo, en España lo mismo. Y no de ahora, de hace unos años. Y se pone a ver, ¿esto no llegará en algún momento al Uruguay? O sea, ¿no es un fenómeno irreversible a nivel mundial? Y habría que poner la cabeza en pensar qué vamos a hacer para cuando eso llegue. Totalmente. Es más, si fuera posible, no esperar a que llegue, sino que nosotros podamos movilizar capacidades. Por ejemplo, para mí ha sido central el Plan Ceibal, que se lo debemos a la lucha estratégica del pueblo uruguayo por evitar la privatización de Antel. Para mí ha sido central la reticulación de fibra óptica por todo el país, que hoy nosotros acá podamos disponer de tecnología 5G. Esa es la base material de un proceso que está preparando a cómo están hoy los chiquilines, digamos, con la nueva tecnología, preparando toda una generación para estar en la punta de esa transformación tecnológica. Ojalá que nosotros no tengamos que esperar a que la tecnología llegue desde afuera y nosotros ser un objeto pasivo de esa tecnología, sino de crear, aportar a la creación de la nueva tecnología. Y el movimiento obrero en lucha por la emancipación nacional y social, en lucha por grados de libertad, en última instancia, hace mucho tiempo que no es ludita. Es decir, nosotros no estamos frente a los fenómenos de la explotación capitalista en la lógica de agarrar un fierro y romper la máquina. Nosotros
lo que queremos es cambiar las relaciones sociales, de modo que los frutos de esa nueva tecnología que es disruptiva, hay muchas cosas que hasta cuesta concebirlas, ¿no? Si la primera revolución industrial se caracterizó por la máquina herramienta, la segunda por el petróleo y el auto, la tercera por la revolución en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y hoy se está hablando de inteligencia artificial hasta ese nivel, en realidad lo que nosotros queremos es que esa tecnología se haga en relaciones sociales que en vez de profundizar el mar de exclusión y de desigualdad que implica el capitalismo, generen inclusión. Bueno, eso ahí nosotros decimos hay una centralidad, no de la tecnología, que también tiene un contenido social, sino de qué relaciones sociales son en las que se desarrollan, ¿no? Y en el día de hoy un estudio de Oxfam dice que 62 personas tienen la misma riqueza que 3.500 millones de habitantes. Oxfam es una ONG británica que estudia la distribución de la riqueza y la desigualdad. En este capitalismo tan excluyente, la tecnología puede dejar a un grupito muy chiquito de gente laburando y un mar de excluidos. No, tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Sí, para nosotros... Yo creo que eso es, por lo menos las teorías que hay son poco consecuentes en el sentido de que ese grupito de gente trabajando debería generar los suficientes recursos para mantener al resto de la ciudadanía que tiene que consumir. Bien. Porque si no, no hay capitalismo. Sin Bien. consumo no hay capitalismo. A esa tesis me sumo yo. Entonces, el problema es cómo desarrollamos una combinación de reducción de la jornada de trabajo. La UNRWA en los consejos de salario planteó centralmente esa perspectiva, no para quedarnos atados a un modelo rígido, sino a ubicar esa discusión en la vida del mundo laboral. En realidad la discusión de seguridad pero social... No debe ser en vez una reducción de la jornada laboral, no debe ser. La verdad, hoy como son las cosas, capaz que ni siquiera hago las 6 horas de corrida o las 8 horas de corrida y voy a casa y trabajo en mi casa y el part-time y trabajo para internacionalmente. Como que todo lo encorsetamos en la jornada laboral, las 6 horas o en las 8 horas. En el caso nuestro era una propuesta y una visión recontra flexible, porque nosotros decíamos la jornada laboral se puede ver en el día, en la semana, en el mes, en el año, o hasta si querés, la reducción de la jornada de trabajo se puede ver en la vida laboral del trabajador. Es decir, hay distintas formas, al contrario, esa flexibilidad viene bien. Inclusive, capaz que en algunos momentos los trabajadores tienen que laburar más horas y en otros muchas menos. Es decir, esa dinámica, en el marco de un contrato social diferente, se pueden abordar sin ningún tipo de inconveniente. El otro yeito es la seguridad social. Es que nosotros, frente a esta revolución tecnológica, vamos a ir a una discusión de seguridad social donde lo único que hay que ver es que en vez de jubilarnos a los 60, nos vamos a jubilar a los 70. Lo único seguramente no, pero es un tema no menor. Pero es al revés, es a contrapelo. Si tenemos tecnologías que ahorran tiempo de trabajo, ¿por qué agrandar la edad de trabajo? Es lo contrario de lo que se necesita. Bueno, porque la gente cada vez vive más, y como la gente cada vez vive más años, ¿no? Necesitas extender los años de aporte para que después el resto de la población disfrute de la Pero es un tema, una cuenta matemática. Un patrón paga la mitad de lo que yo pago. ¿Por qué yo tengo que agrandar mis años de jubilarme si el patrón paga la mitad? Sí, el patrón también dice que un sueldo de 30.000 pesos nominales, costo empresa le sale 45, 48. Claro, pero ellos pagan 7.5, yo pago 15. ¿Por qué? Claro, pero para tenerte a vos pagando 15, tienen un aporte patronal por trabajador que consideran complejo, más allá de lo que aporten ellos. Yo no voy a decir acá que la labor del empleador no contribuya en nada con la valorización, pero lo que genera el valor agregado es el trabajo vivo de la gente. El salario mío, el aporte a la seguridad social, lo que gana el patrón, todo sale del trabajo. Así que en realidad, si vamos al caso, lo que te quiero decir, hay otra perspectiva. ¿Por qué no discutimos, por ejemplo, el salario universal garantizado? Porque ya, si va a haber tecnologías que van a generar tanta riqueza, achicadoras de trabajo, digamos, bueno, generemos otros mecanismos de distribución de la riqueza, si no, el problema es que en el funcionamiento espontáneo de esto te alcanza los de una mano para contar la gente que va a tener trabajo en un océano de exclusión. No, pero eso no va a pasar. Bueno, no sé. No va a pasar porque si quedan un puñado de trabajadores y todo el resto excluido no consumen, no hay
capitalismo, no hay Bueno, mercado, no esa hay compra era en el la- supermercado, no pasa nada. Esa era la tesis de Jeremy Rifkin, que hace algunos años hizo un libro llamado El fin del trabajo, explorando también el impacto de esta tecnología, y él decía, bueno, él compartía lo de la reducción de la jornada de trabajo. Hablaba, el trabajo no necesariamente tiene que ser siempre asalariado. Hablaba él, por ejemplo, de un tercer sector, el sector servicios, las ONG, otras actividades. La gente puede luego de jubilarse seguir trabajando, pero para el disfrute personal, Claro. en otra asociación. Yo creo que hay que ponerle esa cabeza, si no, y hay que inventar nosotros, ¿no? No esperar ser siempre objeto pasivo. Si hay que hay que definir cuál es el perfil productivo de este país. Y para nosotros la calidad, la alta calidad. Esta linda charla porque hemos conversado de temas que capaz que no son lo de siempre de la coyuntura. También, la última, no voy a hablar de Venezuela. Porque ya lo hemos discutido en algunas entrevistas, tuvimos alguna bastante fuerte. No, Sí, fuerte. alguna vez en el canal. ¿Sí? Pero no pasa nada, o sea, siempre con buena relación, porque la verdad que esto lo voy a reconocer. Marcelo Abdala es una persona con la que yo tengo buena relación de relacionamiento de hace años, de conocernos, de él en su rol de sindicalista, yo en mi rol de periodista. ¿No se arrepiente Marcelo Abdala de haber ido hace 2 años a respaldar a Maduro? Lo que pasa es que yo no fui a respaldar a Maduro. Yo fui invitado. Bueno, respaldando. Yo fui invitado por la Central Bolivariana de Trabajadores. Y en ese marco caí ahí en un programa de televisión donde el hombre me llamó y yo le regalé un libro con la historia de la UNRWA. Y si hay algo que yo pueblo trabajador yo de me hago Uruguay. me hago la autocrítica, que es una cosa que hace todo el mundo, ¿no? Que va a un lugar a saludar, bueno, vamos al Congreso de la Federación Uruguaya Magisterio, está funcionando ahora. Traigo aquí el saludo de los trabajadores uruguayos. Capaz que hay trabajadores que ni saben que hay Congreso de la FUN. Yo lo que me hago una autocrítica es que lo que dije, que es al pie de la letra las resoluciones del PICNT, cometí el error de generalización de atribuir a la totalidad de un pueblo, pero es una forma de hablar, digamos, en el cual yo defiendo el derecho, y para eso luchamos contra la dictadura, y la clase obrera hizo una huelga general y hubo clandestinidad, muertos, desaparecidos, torturados, y yo me empecé en la militancia para tirar abajo una dictadura. Yo defiendo el derecho de la gente a discrepar con Venezuela. Es más, yo no defiendo cada acto de gobierno. Con Maduro, ¿no? Sí, con Venezuela Maduro. Maduro y Guaidó también. Bueno, eso iba a decir. Yo no tengo por qué defender cada acto concreto de gobierno. Yo lo que sostuve ahí es la defensa del proceso bolivariano. No, pero después pasaron 2 años y pico. Y ha pasado mucha agua bajo el puente y yo no quiero entrar en esa polémica acerca de que parece que uno si critica a Maduro defiende a Guaidó, o porque critica a Guaidó defiende a Maduro, ¿no? Como que Nacional Peñarol, Peñarol Nacional. La situación en Venezuela, y aparte todos sabemos, todos opinamos, todos nos informamos. No se arrepiente de aquello, más allá de haber hablado así. No, yo con franqueza no me arrepiento. Y a su vez considero que tenemos un debe muy grande, digamos, saliendo del campo sindical, hablando directamente de una perspectiva revolucionaria, digamos. Nosotros tenemos que ajustar cuentas con las experiencias del socialismo real y desarrollar una contribución que es ética, teórica, política, sobre el concepto de la democracia hasta sus últimas consecuencias. Es decir, no se gobierna de pesado. Si una sociedad no está de acuerdo con lo que vos estás haciendo y perdés una elección, vos tenés que salir. Punto. Digamos. En ese sentido yo creo que hay una línea de ataque a ideas, digamos, socializantes, para llamarlo de alguna manera. Yo lo tuve hace un año más o menos en el debate que participé con Sanguinetti por el aniversario de Carlos Marx. La cuestión de la democracia, para mí, es una cuestión que no necesariamente, y muchas veces al contrario, va unida al desarrollo capitalista. Es otra historia, ¿no? Marcelo Abdala, la seguiríamos, pero se nos fue el tiempo. Bueno, Le un gustazo agradecemos por su a la presencia orden y volveremos a conversar seguramente. y éxitos.
Bueno, con ustedes nos reencontramos la semana próxima en una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Que tengan buena jornada, chau, chau.